Buenas tardes, hermanos. Solo un anuncio que se me pasó a poner allí es que este martes hay Escuela de Formación Ministerial, ya saben, en línea, a las 7 de la tarde, así que el hermano Beto puntualmente va a estar compartiéndoles el enlace para que puedan conectarse, si es que no hay cambio de planes, pero hasta hoy me confirmaron que sí hay. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Estamos allí en el capítulo 2, versículos 39 al 52. El niño Jesús en el templo, no quise meterme en problemas para buscar títulos ni nada, así que, pues lo que es, ¿no? Directamente. El título es El niño Jesús en el templo. Así que vamos allí, hermanos. Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, tercer Evangelio, capítulo 2, versículo 39 al 52. Vamos a dar lectura y luego vamos a entrar al mensaje que pues consta de 3 puntos muy fáciles y muy rápidos, sin tanta complicación el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, esa es la historia, hermanos, que tenemos por delante de nosotros, solamente recordando los eventos pasados. El Señor Jesús es circuncidado a los 8 días de nacido. Tiempo después es llevado para ser presentado en el templo, donde se encuentran con 2 personajes muy interesantes. Uno era el señor, ¿cómo se llamaba? Simeón, ¿verdad? Simeón, que de repente llega al templo llevado por el Espíritu Santo, se encuentra a José, a María y al Señor Jesús en brazos de ellos y lo toma, ¿verdad? Lo carga, me parece, y empieza a pronunciar palabras que el Señor le había dado en ese momento, tipo profecías, ¿verdad? Hablando acerca de este niño, incluso diciendo que una espada va a traspasar el corazón de la madre de este niño, anticipando los eventos que a futuro iban a venir. También se encuentran con una mujer muy anciana de 84 años o algo así, llamada Ana, ¿verdad? Que vivió con su esposo no sé cuántos años, quedó viuda y después se dedicó a servir al Señor. Y también esta mujer empieza a decir palabras impresionantes acerca de Jesús, y su madre María especialmente, constantemente Lucas nos dice que atesoraba estas cosas, estas palabras y esta información que estaba llegando a sus oídos. Dice que las atesoraba en su corazón, como que no entendiendo plenamente todo lo que tener a este niño en sus brazos y en su familia y en su vida implicaba.
Después de esto llegamos al versículo 39 y donde entramos al primer punto, que dice la historia detrás de la historia. Lucas, en 2 versículos, va a omitir una gran historia que hay detrás de estos 2 versículos, pero que hoy, para nuestra información y entendimiento un poco más amplio de la historia, vamos a verlo de manera rápida. Comenzando en el versículo 39, dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Nos da la impresión que tiempo después de haber sido presentado el Señor Jesucristo en el templo, ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Recuerdan de dónde habían venido? Precisamente había un censo y José junto con María viajan a la ciudad de Belén para ser empadronados en ese censo. Estando ellos allí, el niño Jesús nace y suceden los acontecimientos que ya hemos leído, que ya hemos escuchado. Y parece que Lucas dice que después de esos acontecimientos, quizás después de la presentación del niño en el templo, ellos vuelven nuevamente a la ciudad de donde habían venido inicialmente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el nacimiento de Jesús hasta que ellos regresaron a Nazaret? No sabemos a ciencia cierta, pero es posible que haya pasado algún tiempo importante. Bueno, todavía no vamos a descubrir esta historia que hay detrás de esta historia, pero podemos entender algo. María viajó muchos kilómetros estando embarazada. Ahora tenía un niño recién nacido, por lo tanto, como es lógico, pues no podían regresar inmediatamente a su ciudad, ¿verdad? Recordemos que el transporte no era como el día de hoy. No había manera muy fácil de moverse, y mucho más con un bebé recién nacido que necesitaba ciertos cuidados. La madre también necesitaba ciertos cuidados. Ya habían pasado los 40 días que la ley establecía para que ella estuviera, dice, en su impureza o algo así, los días de purificación, que eran 40 días. Pero hay algo más. Pero antes de entrar a esta historia, detrás de la historia, quiero que vean algo importante, un dato importante que Lucas nos da acerca de los padres del niño. Dice, habiendo ellos ¿quiénes? Los padres del niño, José y María, cumplido con todo conforme a la ley del Señor. Esta pareja, esta familia que tenemos delante de nosotros, es una familia sumamente temerosa del Señor, muy piadosa. Por eso es que Lucas dice que ellos cumplieron con todo conforme a la ley del Señor, una familia que dedicaba su vida a adorar a Dios, a cumplir los mandamientos que estaban escritos en la ley de Moisés. ¿Y qué nos quiere decir esto? Jesús, el Señor, Dios, el Padre, hace que su Hijo Jesús no nazca en las más grandes riquezas como pudo haberlo hecho. No nació en un palacio, no fue hijo de reyes, ni siquiera nació en una ciudad importante, pero el Señor, el Dios, el Padre, tiene un detalle con Jesús y le permite nacer en una familia piadosa, una familia temerosa del Señor, una familia que constantemente estaba observando la ley de Dios. ¿Y esto qué es lo que nos va a enseñar? ¿Cómo podemos tomar una aplicación de esta enseñanza a nuestras vidas? Podemos entender que tener una familia piadosa va a ser de muy buena influencia para un niño. Que una familia que constantemente está viviendo para la gloria de Dios va a tener una influencia muy favorable sobre sus hijos, sobre sus pequeños, no importa incluso la edad que tengan, pero cuando los padres están constantemente tratando de conformarse a la palabra y a la voluntad de Dios, va a haber niños que conforme vayan creciendo van a ir por el mismo camino, van a ir por el mismo cauce, por la misma vía. También ellos, al escuchar el Evangelio, y no solamente al escuchar el Evangelio, sino que al ver el Evangelio vivido
en la vida de sus padres, van a ser influenciados de muy buena manera. La influencia en la crianza de los niños, al tener unos padres piadosos, va a ser de gran bendición en la formación del carácter de los niños. Quizás aquí hay hermanos, hermanas que tienen hijos y que necesitan conformarse a la voluntad de Dios para que sus hijos puedan seguir el mismo camino. Ahora, esto no quiere decir y no asegura que los niños van a ser salvos, porque eso no está en nuestro poder. Eso es obra totalmente de Dios, como ya lo vimos en la escuela dominical, ¿no? La salvación es totalmente obra, completamente 100% de Dios. Pero qué mejor cuando unos niños son influenciados por unos padres temerosos de Dios. Un misionero llamado George Mueller decía algo muy interesante en cuanto a este tema. Decía esto: la capacidad para el bien o el mal que reside en un niñito, dice, es grande, trasciende todo cálculo humano. Un niño correctamente educado puede ser una bendición en todo el mundo, con una influencia que perdure eternamente. Pero un niño abandonado o mal dirigido puede vivir para arruinar y asolar a la humanidad y dejar influencias malignas que irán creciendo en volumen hasta que se hundan en el golfo de la perdición eterna. Entonces, quiero que reflexionemos sobre esto como padres o como señoritas y jóvenes que en algún momento quizás el Señor les permita tener una familia y tener hijos. Quiero que pongan atención a la vida de José y María, que fueron de alguna manera una buena influencia para su hijo, para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Recuerden que el Señor Jesús era humano, totalmente humano, era también totalmente Dios, pero el otro versículo nos va a decir, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces este niño Jesús, aunque era completamente Dios, se estaba desarrollando como cualquier otro ser humano y estaba aprendiendo y estaba viendo el ejemplo de sus padres y cómo ellos vivían, y eso fue de buena influencia para él. Necesitamos ser padres cristianos, padres temerosos de Dios, que dejen una huella en el corazón de sus hijos. Como dije, eso no garantiza que nuestros hijos vayan a ser salvos y vayan a ser cristianos, pero sí los ayuda a ver un evangelio, no solamente predicado y hablado, sino un evangelio que se está viviendo verdaderamente. Entonces, estos padres que el Padre le dio a su Hijo Jesús eran buena influencia para él. Luego vean lo que sigue. Dice que ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí entra esta historia detrás de la historia que Lucas omite. Por alguna razón no sabemos cuál fue su intención al omitirla. Algunos dicen que posiblemente Lucas no era conocedor de esta historia que ya vamos a ver, pero que Mateo sí nos las narra de manera muy interesante. Vamos al Evangelio de Mateo, donde vamos a ver esta historia que Lucas no nos cuenta, pero que Mateo sí nos da luz acerca de esto. Mateo capítulo, déjenme verlo. Mateo capítulo 2 nos narra también el nacimiento de Jesús y nos da datos adicionales que Lucas no nos cuenta. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, como dijimos, eran tiempos complicados, eran tiempos oscuros para el pueblo de Israel. Unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo
y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces este Herodes, el rey Herodes, el que gobernaba sobre la provincia de Judea, de repente escucha que unos sabios vienen y que están buscando al rey que ha nacido. Y Herodes, siendo el gobernante, siendo el rey de la provincia, su atención es despertada, o se interesa porque un nuevo rey ha nacido, pero eso no es un interés bueno. Realmente lo que este hombre quiere y lo que teme es que alguien venga y le quite o lo quite de su reinado. Incluso se dice que este Herodes mandó a matar a algunos de sus familiares precisamente para no ser reemplazado en el trono. Entonces vean el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Muy astuto este cuate, ¿no? Vayan, dice, hagan ustedes el trabajo. Cuando ustedes investiguen en dónde está, vengan, avísenme, denme la ubicación exacta, mándenme un WhatsApp, ubicación en tiempo real, y voy a ir para adorarlo. Es lo que estaba diciendo. Pero después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. El Señor entra y en sueños les dice a los sabios: no vuelvan a Herodes, no vayan a decirle en dónde está el niño, vayan por otro camino. El Señor está protegiendo a su hijo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños. Esta parte Lucas la omite, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, como vemos, José, María y el niño Jesús no fueron directamente de Jerusalén, en donde estaban, a Nazaret, su tierra, sino que antes de emprender ese viaje, fueron desviados a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Incluso después Mateo narra cómo Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en todas esas regiones. Una gran matanza de niños. Pero Dios, protegiendo a su hijo, le dice: no vayan, no regresen ahora, porque hay personas que Herodes quiere matar al niño. Lo están buscando. Por lo tanto, dele al mapita por ahí. Ahí nos va a aparecer el mapa. Pues ahí más o menos se ve. No, pues ni se ve. Ay, ¿quién tiene el apuntador? Ay, hermano, por favor. Con razón se me había perdido. Bueno, a ver si lo logro ver, porque mi vista está media mala. Está en Jerusalén, aquí está Jerusalén. Ellos tendrían que haber. Aquí está Samaria, recordamos, ¿no? Entonces, generalmente no cruzaban por aquí, sino daban un rodeo hasta llegar a Nazaret. Fue el viaje que hicieron cuando vinieron, cuando iba a nacer el niño. Bueno, ellos tenían que volver a hacer el mismo camino para volver a su tierra, que era de donde habían venido. Pero el Señor le dijo en sueños a José: no vayas para allá, vete a Egipto. Entonces ellos tomaron el camino, cruzaron todo esto, vinieron hasta acá, y aproximadamente, bueno, Egipto es esto, vinieron aquí. ¿Cuánto tiempo vivieron en Egipto? No lo sabemos. Pero después de eso,
cuando Herodes muere, cuando los que procuraban la muerte del niño mueren también, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí el Señor dice, vuelvan. ¿Para qué? Dice, para que se cumpliera la profecía que fue dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. No vamos a explicar eso porque es parte de otro evangelio, pero es algo que Lucas omite. Nuevamente vuelven, ahora sí toman el camino de regreso y vuelven a la tierra de donde eran. Algo que Lucas omite, no sabemos por qué, seguramente tuvo sus razones. Quizás los lectores de Lucas no iban a estar interesados en esa historia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que algo más sucedió entre esos dos versículos. Otra cosa que estaba sucediendo es que, como ya leímos, que este niño Jesús no se quedó bebé, recuerden, ¿eh? No es el muñequito que sacan a pasear por ahí. No, iba creciendo, se fortalecía físicamente, se estaba llenando de sabiduría, estaba teniendo conocimiento de las cosas que vivía. Recuerden, era un ser humano completamente, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces volvieron a Nazaret. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras José y María y hubieras entendido la misión que tu hijo tenía? ¿A dónde lo hubieras tenido viviendo? Pues en la capital, ¿verdad? En Jerusalén. Es allí donde mi hijo va a tener más influencia. Es allí donde va a tener más reconocimiento. Es la capital del país. Aquí debemos nosotros estar. El otro día escuchaba a algunos de esos youtubers, influencers y todo, y decían, bueno, pues yo, no sé si han visto el famoso Pacoyazo. ¿Lo han visto en algún video? No, ni lo vean tampoco. Pero escuchaba una entrevista que le hacían, él es de Chiapas. Entonces dice, una vez que mis redes fueron creciendo y necesitaba colaborar con más youtubers, tuve que moverme a vivir a la Ciudad de México, a la capital donde todo lo económico y todo se mueve. Lo mismo hubiera yo pensado si fuera padre de Jesús. O sea, mi hijo tiene que estar en el centro de todo, donde está el templo, donde está el centro religioso y político de nuestro país. Pero Dios no les dice, quédense allí, Él les dice, vuelvan a Nazaret. Bueno, tenía también sus motivos proféticos esto, porque dice que a Jesús le iban a llamar como Nazareno, porque provenía de Nazaret. Pero, ¿por qué a un pueblo con mala fama, como ya habíamos dicho? Un pueblo tan pequeño, un pueblo no reconocido. O sea, ¿por qué el Salvador tenía que venir de Nazaret, de un pueblo sin importancia? Nazaret no era lo mejor, no era la mejor ciudad para vivir. Si Jesús quería ser reconocido por los demás, pues debía haber crecido en la capital del país. Pero no. Y en cuanto a esto, un comentarista dice, el lugar no hace al hombre, el hombre hace al lugar. No importa dónde Jesús esté, lo que importa es la influencia que este hombre va a tener en el lugar en donde vive. De la misma manera podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿En dónde vives? No, Dalia va a decir, no, pues para que lleguen a donde yo vivo, está difícil. Oye, ¿de Cuilapan puede salir algo bueno? ¿No? No, pero no, lo importante no es el lugar. Lo importante es qué tanta influencia tú estás teniendo como un hijo o una hija de Dios en ese lugar. Eso es lo importante. Porque como cristianos somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces tu influencia es lo que importa en el lugar en donde vives. No el lugar en donde vives, en donde vives no te hace a ti. Tú haces al lugar en donde vives. Oye, ¿de ahí de Los Nogales va a salir algo bueno? Híjole, pues, casi nadie quiere ir ahí, verán mucho polvo. Híjole, qué feo que está por allá, qué difícil. Pero no es lo importante. ¿Qué influencia estás teniendo en la gente que vive allí? ¿Qué es lo que tu familia refleja a los vecinos? Eso es lo importante.
Eso era lo importante en la vida de Jesús. Natanael dijo esta pregunta cuando vio a Jesús y dijo, oye, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Un pueblo con tan mala fama y tan poco importante. El mismo Salvador del mundo estaba saliendo de Nazaret. El hombre que vino a cambiar la historia y la vida de cientos y miles y millones de personas vino de Nazaret. ¿Qué influencia estás dejando o vas a dejar tú en el lugar en donde vives? Y eso es para que lo pienses y para que te lo lleves de tarea y que cuando te des cuenta que quizás no estás siendo de tanta influencia, puedas cambiar eso. Con la ayuda de Dios, puedas ahora sí verdaderamente ser esa luz que alumbre en el lugar oscuro, donde la gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Vamos a pasar rapidito al segundo punto. Una pregunta interesante. ¿Jesús está perdido? Bueno, veamos qué es lo que dice Lucas. Versículo 3. No, estoy equivocado. Versículo 41. Los padres de Jesús, dice, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Entonces, sus padres, piadosos, temerosos de Dios, ¿qué es lo que hacían? Todos los años subían a Jerusalén de la ciudad de Nazaret a la fiesta de la Pascua. Recordemos datos importantes. La ley de Moisés, por obligación decía que los judíos, todos los judíos varones, tenían que subir a Jerusalén, donde estaba el templo, por lo menos 3 veces al año, para celebrar 3 fiestas. Una era la fiesta de, déjenme buscarla, la fiesta de la Pascua precisamente, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas eran obligadas para los judíos varones. Seguramente los que vivían muy lejos como José no podían asistir 3 veces al año, para conmemorar esas fiestas, pero generalmente elegían una que era la más importante y era la fiesta de la Pascua. Esos datos de las 3 fiestas que di está en Deuteronomio 16 para que lo anoten. No vamos a ir ahorita porque nos vamos a tardar más, pero ahí está para que no digan, no, este cuate nomás nos está inventando. No, ahí vayan a sus Biblias y ahí lo van a encontrar. Entonces la fiesta de la Pascua era una de las más importantes, quizás la más importante, porque esta fiesta les ayudaba a recordar la noche cuando salieron de la esclavitud en Egipto. La Pascua quiere decir pasar por alto. Y es lo que Dios hizo esa noche en la tierra de Egipto. Cuando los israelitas estaban a punto de salir de la esclavitud, Dios les dijo, maten un cordero y pinten el dintel de la puerta con la sangre de este cordero. Cuando el ángel de la muerte venga a matar a los primogénitos, todas las casas que estén pintadas con la sangre del cordero van a ser pasadas por alto, y los primogénitos que estén dentro de esas casas no van a morir. Eso celebraban los judíos en la fiesta, eso conmemoraban en la fiesta de la Pascua. Entonces, José, María y el niño Jesús suben a celebrar esta fiesta en ese año, y dice el versículo 42, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora, ¿por qué es interesante que Lucas nos da la edad del niño, verdad? ¿Cuántos años tenía, dicen? 12 años. El niño Jesús tenía 12 años cuando subieron. Bueno, esto tiene una razón por qué Lucas nos da este dato. Se dice que los niños judíos pasaban, dice, aquí tengo los datos,
No se sabe exactamente la edad cuando los varones judíos pasaban a ser lo que se conoce como bar mitzvah, es decir, la edad de madurez y responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios, pero es posiblemente a los 12 o 13 años. Entonces, a los 12 o 13 años se consideraba que los niños judíos ya pasaban a tener una responsabilidad de, ahora sí, por sí mismos deberían ir a cumplir estas visitas a Jerusalén por lo menos una vez al año. Eran responsables delante de Dios, casi que estamos hablando que era la edad cuando ya se estaban considerando adultos. Pasaban de la niñez a ser adultos, ¿verdad? No había adolescentes como los que tenemos ahora. No, pues es que se porta así porque es adolescente. No, ni es responsable todavía porque es adolescente, ¿no? No, ellos se consideraban responsables ya delante de Dios y delante de la sociedad posiblemente a los 13 años. Pero José y María subieron con él a los 12 años, quizás como un adelanto de lo que él ya tenía que empezar a aprender en su vida ya madura, pues, ya adulta. Entonces, esa es la razón. ¿Y qué aprendemos nosotros aquí? Que es necesario que nuestros niños entiendan por medio de nosotros como padres que son responsables delante de Dios. Es nuestro trabajo predicarles a nuestros hijos el evangelio de la salvación. Es necesario guiarlos, es necesario dirigirlos hacia ese punto. Nuestros hijos necesitan saber que son responsables delante de Dios por sus propios actos, por sus propios pecados. Necesitamos guiarlos allí. No necesitamos mimarlos y decir, no, pues está chavito, todavía tiene 15 años, 18 años apenas. Todavía no piensa bien, no sabe lo que hace. No, sí sabe lo que hace. Entiende lo que hace. Spurgeon decía sobre esto: esos niños que tienen edad suficiente para pecar y para ser salvos por fe, han de escuchar el evangelio y recibirlo por fe. Y pueden hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No hay duda alguna al respecto, porque hay una gran cantidad que lo ha hecho. No diré a qué edad los niños son capaces de recibir el conocimiento de Cristo, pero es mucho antes de lo que algunos imaginan. Y hemos visto y conocido niños que han dado abundantes muestras de haber recibido a Cristo y creído en Él desde muy tierna edad. Entonces, todos los niños, no podemos decir a qué edad, pero cuando tienen conciencia de saber que están haciendo mal, seguramente también tienen conciencia de que necesitan un Salvador. Y es nuestro trabajo como padres, y si no tienen padres, es nuestro trabajo como iglesia compartirles el evangelio de Cristo, porque solamente así van a ser salvos. Es lo que Pablo dijo: le ha placido a Dios salvarnos por medio de la locura de la predicación del evangelio. Pablo dice en Romanos también: ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? El evangelio es el medio, la predicación del evangelio es el medio por el cual Dios le place salvar a pecadores. ¿De qué edad? De todas las edades. Niños, jóvenes, adultos, ancianos necesitan el evangelio de Cristo. Y los padres de Jesús iban con él al templo. Necesitaba aprender, que necesitaba observar la ley de Dios. Entonces, van ellos al templo, como ya vimos. Están allí todos los días de la fiesta, que duraba 7 días. 7 días era la celebración de la fiesta de la Pascua. Y dice, y suponiendo el versículo 43, al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Entonces, ellos estaban contentos, habían ido a celebrar, a obedecer la ley del Señor, a observar la ley del Señor, y Jesús se queda en el templo, en Jerusalén, sin que ellos se den cuenta. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Y nosotros leemos este pasaje y decimos: híjole, qué descuidados padres tenían Jesús, ¿no?
¿Cómo es que no se dieron cuenta que no iba con ellos? Bueno, eso tiene una explicación. Ellos iban en caravana con mucha gente, conocidos, vecinos, salían generalmente, el viaje era largo y era peligroso. Iban quizás caminando, en camellos, en burros, en caballos, no sé, pero iban y necesitaban hacerse compañía en la caravana, vamos a decir en la peregrinación, y a la vez de hacerse compañía también se cuidaban los unos a los otros. Entonces la manera de las caravanas en ese tiempo era mujeres y niños al frente, jóvenes y hombres atrás. Y Jesús, teniendo 12 años, podría estar en cualquiera de los dos grupos, ¿verdad? Entonces seguramente José dijo, no, pues seguramente Jesús va con su mamá allá adelante. Y posiblemente María dijo, no, Jesús posiblemente viene con José, con su papá allí atrás. Entonces los dos pensaban mutuamente que estaban con uno o con el otro y caminaron un día de camino. Y se acostumbraba que cuando llegaba la noche, bueno, las familias entonces sí se juntaban para compartir el tiempo. Imagínense a José y a María, bueno, ahora sí, ya llegó la hora de la cena, hay que prender la fogata, vamos a juntarnos como familia. ¿Y qué sorpresa tuvieron? Seguramente María, ¿no? La mujer siempre más escandalosa un poquito, viendo a José que viene, pero no viene el niño. Y el niño y Jesús. ¿Y qué dijo José? Como Adán, ¿no? No, pues no estaba contigo. ¿Que no venía contigo? No. Y buscaron por los amigos y familiares y que no vieron a Jesús, no. Nadie lo vio. ¿Qué hicieron? Preocupados, angustiados, tuvieron que regresar todavía. Imagínate, preocupación y angustia sin saber dónde está su hijo y todavía tienen que volver caminando la misma distancia que habían recorrido para buscarlo en la ciudad de Jerusalén, en la capital donde todo el alboroto estaba, porque no solamente fueron ellos a la fiesta, fueron de todos lugares, de todas las ciudades y pueblos vecinos llegaba la gente. Entonces, era un momento complicado. Y entonces viene la pregunta, ¿Jesús está perdido? Y el punto 3 nos va a dar la respuesta. Vamos al punto 3, hermano. Lo primero es lo primero. Eso es lo que Jesús nos va a enseñar. Eso es lo que los padres de Jesús van a escuchar de él. Versículo 46 al 52. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y aquí Jesús nos va a decir, recuerden la pregunta, ¿Jesús está perdido? Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Casi que les digo, a ver, o sea, los perdidos son otros, Yo no, yo estoy en donde debo de estar. Él estaba en donde debería estar, en donde estaba el llamado de Dios para su hijo, en el templo. Ya vamos a ver por qué, pero es interesante. Entonces Jesús no estaba perdido. Él no necesitaba ser buscado. Sus padres se habían ido. Ellos eran los que estaban un poco extraviados a un día de camino de donde su hijo estaba. Pero él en donde estaba, en medio de los maestros de la ley, haciéndoles preguntas y quizás él respondiendo algunas que ellos les hacían. Era normal que los jóvenes se sentaran a los pies de los rabinos para escuchar sus enseñanzas y para hacerles preguntas. No estaba fuera de lo normal, pero lo que sí estaba fuera de lo normal es esto que Lucas nos dice, este dato que él nos da. Dice, estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y el versículo 47, todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus
respuestas. Jesús era un niño todavía, 12 años, no era todavía un maestro, pero sus respuestas seguramente eran diferentes a la de cualquier niño o cualquier joven que hubiera estado con ellos antes. Y en ese tiempo también había rabinos y maestros famosos de Jerusalén, que posiblemente por la fiesta que se había llevado a cabo apenas el día anterior, seguían allí, y entonces quizás los maestros, rabinos más reconocidos y más instruidos, estaban hablando con Jesús. Incluso estas personas se asombraban y se maravillaban de cómo Jesús podía hablar y cómo Jesús podía expresarse. Dice el versículo 48, cuando sus padres lo vieron, bueno, ya vimos, se quedaron maravillados. Su madre como que lo quiere regañar, ¿no? Oye, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te quedaste aquí? Deberías haber ido con nosotros. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Ya la leímos, pero vamos a leerla otra vez. ¿Por qué me buscaban? Yo no estaba perdido. ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y el versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Este hombre y esta mujer habían tenido sueños, habían escuchado palabras de un ángel de parte de Dios, pero todavía no alcanzaban a dimensionar quién era su hijo Jesús. No podían entenderlo. La grandeza de Jesús es tal que la mente humana de nadie, y de sus padres tampoco, de sus padres terrenales, pueden entender quién es Jesús verdaderamente. Me es necesario estar en la casa de mi padre. Hay otras versiones que dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Con quién estaba Jesús? Con los maestros, estaba con la gente, compartiendo con la gente. Un profesor decía, ¿cuál es el negocio de Dios entonces? La gente es el negocio de Dios. Es a ellos a los que Dios quiere alcanzar. Por lo tanto, su hijo estaba entre la gente a la que en la cual Dios estaba interesada. Él estaba en el templo. ¿Recuerdan qué se celebraban en esos días? La Pascua, ¿verdad? El cordero que había muerto cuando ellos estuvieron esclavos en la tierra de Egipto. Cuando este cordero murió, su sangre fue usada para pintar los dinteles de la puerta, y por medio de eso el ángel de la muerte no tocaba a los primogénitos. Significaba salvación. Jesús, un poquito más adelante, va a ser llamado ¿cómo? Por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde el Cordero era sacrificado? En el templo. Jesús estaba en el templo. Estaba en el lugar en donde debía estar. ¿Qué estaba apuntando? ¿A qué estaba apuntando? Jesús vino para ser sacrificado, al igual que el Cordero de la Pascua. Sus padres no lo entendían. Nadie en ese momento lo entendía. Nosotros solo entendemos porque conocemos la historia y el desenlace de la historia, pero a eso vino Jesús. Lo primero es lo primero. Yo estoy en donde debo estar. No había otro lugar en el cual Jesús seguramente se sentía más complacido que estar en el templo, donde los corderos cada año eran sacrificados. Él no fue sacrificado en el templo, fue sacrificado y crucificado en el monte, en un monte por allí al frente, pero nos apuntaba a que Jesús había venido con una misión, y era morir en favor de los pecadores. Dice luego el versículo 51, descendió con sus padres y vino a Nazaret. Después que sus padres extraviados encontraron a Jesús en donde él debería estar, bueno, le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Pero el versículo 51 aclara, no es que Jesús es desobediente, porque dice, descendió con sus padres, vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Un niño obediente, sujeto a sus padres. El Hijo de Dios, obediente y sujeto a unos padres terrenales. Algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Sujeto a nuestros padres terrenales, ¿cómo?
sea, yo ya soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, Jesús permaneció sujeto a sus padres. Y su madre, nuevamente Lucas nos dice, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y otra vez nos repite lo que ya nos dijo en el versículo 49, me parece. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús se seguía preparando para el momento culminante de su historia, para cumplir la misión que le había sido encomendada por su Padre Celestial. Entonces, tenemos a un niño que no está perdido, que no necesita ser buscado. Y tenemos padres y un montón de gente que sí estamos perdidos y que necesitamos ser encontrados. Y Jesús vino a buscarnos. A eso vino Jesús. Vino a buscarnos para darnos salvación. No importa cuál sea tu condición, no importa qué pecados hayas cometido. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay salvación. En Jesús hay vida eterna. Necesitamos mirar a Jesús. Entender que solamente por medio de su obra, por medio de su gracia, podemos ser salvos. No necesitamos hacer nada. No podemos hacer nada. Somos incapaces. Solamente la gracia de Dios y la misericordia de Dios que nos ha alcanzado y que ha sido manifestada por medio de su Hijo Jesucristo puede darnos salvación. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Lucas, gracias por estas historias que nos muestran una y otra vez que has sido bueno con nosotros, Señor. Tu Hijo Jesucristo, sujeto a padres terrenales, Padre, el Dios eterno encarnado, obedeciendo a un hombre y a una mujer que eran normales como nosotros, Señor. Pero en eso Él estaba cumpliendo tu ley también, Padre. Gracias porque la obra de Cristo es la que nos da salvación a nosotros gratuitamente, sin que tengamos que hacer nada, sin que tengamos que mover un solo dedo, Señor. Solamente por tu gracia, solamente por la fe, Padre. Te alabamos, Señor, y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Que nos cambies y nos transformes a la imagen de nuestro Salvador. Y en su nombre te damos gracias, Padre. Amén.